son las 8 de la mañana con 4 minutos y está lista nuestra siguiente Dígame, entrevista. Flor, antes de hablar con nuestra invitada, ahora que estoy leyendo aquí en el Twitter que el embajador José Piña, embajador de México, que sirvió 2 veces en Panamá Ujú. y ha estado en otras representaciones de su país, se retira. Ella está comentando en el Twitter que luego de no sé cuántos años ya se retira del servicio exterior. Repito, José Piña estuvo 2 veces en Panamá como embajador de México aquí, con quien tuvimos una muy buena amistad. Un gesto muy bonito y muy curioso anoche en la cena del CONEP, cuando el presidente Sanguinetti estaba hablando y cuando empezó a desarrollar y llegó al tema de la guerra de Ucrania, que China, que Rusia, que etcétera. Y si voy a decir algo aquí delante de mi amigo, el embajador de China, les voy a contar algo. Miren la cosa, lo chiquito que es el mundo. Resulta que el embajador Wei, el embajador de China en Panamá, Wei Qian, de muy joven, Sanguinetti estuvo 2 veces en China, contó él allí. La primera vez, en el año 88, en su primer gobierno, fue a China. En ese momento era Deng Xiaoping. Y el traductor que tenía el presidente Sanguinetti era Wei Qian, hoy embajador de China en Panamá. Mire Y así usted. que se volvieron a encontrar aquí en Panamá el presidente Sanguinetti y el embajador Wei. Mire qué cosa, la verdad que fue simpaticísima la anécdota. Además contó la anécdota de lo que él le preguntaba o lo que él hablaba con Deng Xiaoping, lo que Deng Xiaoping le respondía y él le decía, pero ¿qué me quiere decir con eso? Y el papel que jugaba el traductor. Muy bonita esa anécdota que hizo el presidente Sanguinetti con el embajador Wei, que está acreditado en estos días acá en Panamá. Licenciada Ana Matilde Gómez, buenos días, bienvenida. Buenos días, profesor Cabrera, y a todos los demás, Flor, Melissa y a Gonzalo y a todos los oyentes de Panamá en directo. Buen día. Gracias por... Buenos días. Lo primero que le quiero preguntar a Ana Matilde Gómez, quien ya fue diputada, que fue procuradora, fue diputada, aspiró a ser presidenta de la República por la libre postulación. Ha sido más recientemente profesora universitaria. Le voy a hacer una pregunta estrictamente política que se la estoy haciendo, pues estoy procurando hacérsela a todos los miembros de la clase política con partido o sin partido que estamos entrevistando. ¿Cómo analizan a Matilde Gómez? Porque que Lombana esté en la carrera no es noticia, lo sabíamos, él lo dijo. Que Blandón, que Rux y que Álvarez estén trabajando para armar una alianza, no es noticia porque ya lo han dicho los tres. Que el PRD tiene unas primarias y que el vicepresidente Carrizo pareciera que tiene las principales opciones de ganar esa primaria, eso todo el mundo coincide en eso. Pero lo que nadie esperaba era que entrara Martín Torrijos al escenario advirtiendo que lo haría sin el PRD. Con la experiencia acumulada que ya tiene Ana Matilde Gómez en los avatares políticos, ¿cómo reacciona a eso? ¿Cómo lo analiza? Bueno, yo humildemente, porque en realidad creo que hay otros mucho más expertos para poder opinar, lo veo como una incursión mínimamente interesante. Uno se pregunta por qué un expresidente reacciona de repente y sale al ruedo. Y entonces cuando uno mira lo que está pasando y recuerda al bardo panameño, Ricardo Miró, uno dice, revuelvo la mirada y a veces siento espanto de todo lo que está pasando. Entonces uno dice algo, yo no creo que sea tirado sin paracaídas, yo no creo que una persona que fue presidente de la República no haya analizado estas posibilidades bien. O sea, me costaría pensar que esto alguien lo hace simplemente por un impulso. Entonces, ¿qué es lo demás que él sabe que no sabemos nosotros que está pasando en ese colectivo? Y también yo misma me hago reflexiones como, bueno, si el torrijismo no es una ideología, es el único que puede hablar de torrijismo el que lleve el apellido Torrijos. Y si el torrijismo tiene algo que rescatar y no lo hace en el PRD, entonces que eso está muerto. O sea, una serie de ideas me vienen a la cabeza, pero mínimamente yo diría que resulta interesante y que todavía es muy apresurado porque en realidad
lo ha dicho y se está moviendo en ese camino, pero no se ha postulado, ¿no? Y usted sabe que aquí en este país muchas cosas uno se acuesta pensando una cosa y en la mañana hay gente que se ha ido a bañar y a cambiar porque contando los votos ya había ganado y cuando amaneció resulta que no está en la papeleta. Cosas como esas han pasado. Así que yo diría, sí, bueno, y yo conozco de casos de gente que me dijo, yo me fui a cambiar y a bañar porque ya yo en todas las mesas había ganado y mi propio partido me bajó. Cuando yo llegué en las mañanas ya yo no era candidata, ya yo no era la que estaba en la papeleta. Entonces, cosas como esa, No, resumo. yo me río porque eso a mí me pasó una experiencia no parecida, pero no igual a la que usted narra, con la candidatura presidencial en el año 84. A eso de las 9 de la noche terminé mi última reunión y me fui a acostar porque al día siguiente íbamos a postular. Pero yo me fui a acostar con la idea de que íbamos a postular a A y al día siguiente terminamos postulando a B. Es que eso, esa es la historia de este La país. dinámica de la política. Así La es. dinámica de la política y la idiosincrasia también, ¿no? De nosotros los panameños y con toda esa tal vez emotividad que ponemos en todas las cosas, porque como país chico, el infierno es grande. Entonces muchos nos conocemos, porque también hay gente por allí que cree que lo conoce a uno simplemente porque uno ha tenido una vida pública o una trayectoria pública y se dan a la tarea de juzgar completamente la vida de uno a partir de las apariciones públicas. Esos defectos también los hay. Así que, Ahora, pero Ana es como muy Matilde Gómez, emotivos, somos como muy emotivos, ¿no? sí, Ana Matilde Gómez se mantiene aún recogiendo firmas para ser candidata a diputada por la libre postulación en un circuito que obviamente pues tiene una mezcla de la realidad social del país, donde hay intelectualidad, donde hay riqueza, donde hay pobreza, donde hay profesionales, donde hay artesanos, donde hay de todo prácticamente en ese circuito, ¿no? El termómetro que pone Ana Matilde Gómez a esos ciudadanos, cuando los oye hablar, no digo que le den la firma o no, sino ¿qué está diciendo la gente en la calle del estado de cosas que está viviendo? Hay de todo y hay mucha confusión también. Hay un estribillo muy repetido entre más, y no solo en los barrios populosos, de que Martinelli les va a poner plata en el bolsillo. Eso obviamente el expresidente es muy hábil en la comunicación de aquellas cosas que la gente quiere escuchar, no necesariamente aquellas que van a ser ciertas, pero lo que la gente quiere escuchar y va a repetir, como entran limpios, salen millonarios, eso es eslogan para hacer. Escucho mucho de eso. También escucho mucho descontento, frustración, o sea, el gobierno ha acumulado una gestión que tiene un rechazo tan grande, pero tan grande que yo no escucho siquiera, o sea, escucho a servidores públicos asustados, ¿no? Que dicen, por ejemplo, no, yo no le firmo porque están votando, porque no sé qué, porque esta gente es mala, porque por todos esos problemas internos. Hay de todo y la gente lo que hace es preguntar y le preguntan a uno, bueno, y entonces, ¿con quién vamos a ir a la presidencia? ¿Ah? Hay duda, hay de todo. Y como usted bien lo explica, el circuito 83, que son los 9 corregimientos que van desde San Felipe, Chorrillo, Santana, Caledonia, Curundú, Bellavista, Betania, Pueblo Nuevo y Ancón, es la muestra, yo creo, más heterogénea, pero a la vez más representativa. O sea, es una muestra, una verdadera muestra representativa de lo que es el país, porque en este circuito confluyen todas las realidades sociales, económicas y políticas. Así que cuando uno camina este circuito, uno termina en la tarde todavía más revuelto, o sea, con la mirada más espantada, ¿no? O sea, revuelvo la mirada y siento espanto, todo está confuso, pero la gente está muy brava, la gente está brava. Yo tengo la impresión que aquella o aquel candidato o candidata que sepa capitalizar esa frustración y esa rabia que tiene la gente. Creo que mucha gente no perdona o de alguna manera se caló en su mente que en pandemia les robaron o que en pandemia jugaron vivo, etcétera, ¿no? Y de por ahí lo demás de siempre, ¿no? De que todos roban, pero esas cosas, todo eso lo va escuchando uno
Así que yo diría que hay mucha confusión. Todavía esto está muy revuelto. No se le oye, Gonzalo. No me oye. Ahora sí me oye. Sí, Perfecto. ahora sí. Doctora Gómez, hay algo que hemos conversado con diferentes precandidatos en este programa y tiene que ver con la falta de liderazgo. No se sabe quién es el líder de la oposición, si es que hablamos de una oposición. Y parte de esa, digamos, de ese telón que el votante tiene hoy en día de no ver hacia el frente, es parte o proviene de esa falta de liderazgo. Si yo le preguntase a usted quién es el líder de la oposición hoy en día, ¿usted quién se le viene a la mente? Nadie, porque en este país no hay oposición como tal. En este país tenemos personas que salen y tal vez en general todos cuestionamos hechos o algunas acciones, pero en términos generales no hay un conglomerado, no hay una agrupación que como tal pueda decirse que representa lo contrario a lo que tenemos. Todo se parece, todo se parece. Entonces, hay mucho conflicto de interés. Hablan de un tema, pero no se oponen a otro. Entonces, no hay oposición como tal porque no hay construcción de propuestas a partir de lo que se critica. Lo hacemos aisladamente. Hay voces aisladas que nos paramos y decimos e insistimos, y por eso tenemos la pelonera muchas veces de la gente que hace campaña en contra de quienes salimos y tomamos el tiempo para hablar de lo que está pasando y que vamos a los medios y demás o que nos invitan, y están las campañitas montadas para desacreditarlo a uno, pero eso es lo que hay. No hay tal cosa como una masa cohesionada. Uno pudiera decir, bueno, ideológicamente o desde el punto de vista de ese colectivo, esto representa una oposición a lo que hemos tenido o a lo que hay, o esto es completamente distinto y esto nos podría llevar por otro lado, o sea, esto es diferente. No podemos hacer esas distinciones. Siento yo que hay líneas muy estrechas en las que todo se combina, porque dependiendo del tema del que se trate, a veces están parados en el mismo punto. Claro. Ahora, yo quisiera preguntarle con miras y discúlpeme que sea tan simplista de referirme únicamente al tema presidencial. Al final, Panamá sigue siendo América Latina en donde la mayoría de países, por no decir todos, somos presidencialistas. Y tiene que ver con esa coalición que se busca para obtener la victoria. ¿Qué tanto daño le hace al país o al futuro del país que esta coalición que se arme, si es que se llega a armar, sea en contra de y no a favor de? O sea, voy a votar en contra de y por eso me voy por esta opción que de alguna u otra forma no me convence. ¿Qué tanto daño le haría a la política panameña y al futuro del país esa posición y esa opinión que tengan algunos votantes? Me parece que mucho, porque eso sería una unión muy coyuntural. Cuando ese objetivo se logre, que es un objetivo a corto plazo, que es vencer a determinada facción, a determinada persona, manteniéndonos en el nivel que usted nos pone de presidencial, y esta es mi opinión solamente, no estoy diciendo que esto es la verdad, yo pensaría que luego de eso va a haber una torre de Babel, porque aunque se parezcan mucho, se van a tener que marcar las diferencias para poder obtener algún tipo de liderazgo en una coalición en el que alguien tiene que dirigir o llevar la batuta, ¿sí? Entonces son como muchas cabezas que deponen en un momento, pero no solamente por un interés coyuntural, pero y el interés superior, que es el de gobernar y el de traer un estado de cosas diferentes al país, el de la transformación social. Si uno de ellos, de esos que se unen para poder vencer, luego quiere hacer esa transformación, el resto no lo va a dejar. Claro. O de alguna manera se lo van a tratar de petardear y van a venir esas divisiones que hacen daño. Entonces, si bien es cierto que se necesita ir unidos porque hay una fuerza detractora, opresora, que ya nos demostró su impronta mafiosa para gobernar y que de alguna manera hay que vencerla, tiene que surgir un liderazgo que permita aglutinar de todas las facciones personas que realmente crean en ese proyecto de transformación nacional. Porque si se alcanza el poder, pero no se cambian las estructuras que tenemos, dentro de 4 años o 3 años vamos a estar lamentándonos exactamente de lo mismo. Y ve Ana Matilde Gómez a alguien o a alguienes potables para no tener que elegir así, como dice Gonzalo, por descarte. Sí, bueno, en este momento sería especulativo, ¿no? Yo creo que hay que esperar que estén en firme quiénes son los candidatos de los que tenemos que escoger y entonces decantarnos por aquellos que tengan la sinceridad de transmitirnos con
con palabras concretas que podamos después fiscalizar cuál y cómo es la transformación que van a hacer del país. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De la mano de quién? ¿Con quiénes? ¿Y qué van a hacer con una cantidad de cosas que hay que arreglar y transformar? Porque de verdad que ir a votar para tener más de lo mismo, eso sí que no. E ir a votar para hacer como ensayos electorales tampoco. Yo no creo que el país está para coyuntura de ensayos y de ir a aventurarnos y que, bueno, pues, pero como usted dice, ¿no? De otra vez vamos a escoger el menos malo y vamos a ver qué pasa. Yo no creo que el país está para esos ensayos. Lo penoso, y de verdad que yo sí lo lamento mucho y le presto atención a lo que dice Ana Matilde Gómez, como a todos aquellos, Flores y Gonzalo, que hemos entrevistado que están en la calle buscando firmas, porque no es lo mismo nosotros aquí sentados todas las mañanas dando las versiones nuestras de lo que está ocurriendo que estar en la calle escuchando a la gente. Son dos escenarios bien diferentes. Pero sí me da mucha pena como panameño aceptar que sigan habiendo tantos panameños que digan robó pero hizo. O que acepten. Acabo de leer un Twitter mientras Ana Matilde hablaba y decía, a mí nadie me robó nada. Yo vivía en un país próspero. Digo, pero qué clase de estúpido es este que no entiende lo que es cuando alguien que está en un puesto de gobierno roba. No es lo mismo el cajero del banco privado que le roba al banco al cajero que roba en el banco estatal. No es lo mismo. Y hay mucha Da ignorancia. mucha vergüenza que haya panameños que todavía estén con el robo pero hizo. Así es. ¿Y sabe qué pasa? Que todavía estamos en una sociedad llena de desinformación, llena de individualismo, llena de mezquindad. Si a mí me fue bien, no me importa si mi No me riqueza se importa. basó en tu pobreza. Entonces es una cantidad de indiferencia, aparte de una ignorancia tremenda. Hay una cantidad de idioteces que uno tiene que escuchar de personas que realmente lo único que ocurrió es que su vida sí cambió cuando gobernó X o Y porque se hicieron de dinero fácil, porque usted recordará que hemos vivido quinquenios en el que toda obra pública se convirtió en una oportunidad de negocio. Entonces el que entró a ese negocio y el que ha ido lucrando de las cosas como están, del estado de cosas como están, ese es el único que quiere, o son aquellos los que quieren que la cosa no cambie. Solamente quieren cambiar al director de la orquesta, pero para seguir tocando la misma música. Entonces, Claro. esto de verdad que es triste, ¿no? Ustedes salen a la calle un día y regresan deprimidos. Pero, Te lo digo con honestidad. pero doctora Gómez, fíjese que hay algo que a mí me preocupa aún más. Y me preocupa no con las elecciones venideras, sino con las elecciones que vienen después, post 2029 y hacia adelante. Porque cuando uno ve la lista de nombres que surgen con miras a estar sentado en el Palacio de las Garzas, uno ve que hay 2 expresidentes, uno ve que hay al menos 3 excandidatos presidenciales que tienen la posibilidad de buscar esa silla. A ver, uno dice, necesitamos generación nueva, un relevo generacional en la política, pero lo que estamos viendo, al menos al comienzo de esta contienda, es que son los mismos nombres. ¿A usted no le preocupa? No. Y permíteme, ¿a usted no le preocupa que esa continuidad, nos guste o no, de nombres que ya hemos conocido, que ya han sido parte de la política, desencadenen en estos dioses omnipotentes que vemos en América Latina, salvadores, mesías, como en República Dominicana, como en Chile, como en El Salvador, como en Costa Rica? Bueno, pero yo también haría un balance por el otro lado, Gonzalo, y es que me pregunto, si el país no está para ensayos, experiencia mata tiempo también. O sea, no todo se puede hacer como un borrón y cuenta nueva, porque el origen de los problemas son serios, o sea, son problemas que están en la sociedad panameña desde hace rato y no se puede improvisar las soluciones. Todo no puede ser nuevo. A ver, uno pudiera decir, bueno, que se borre todo y empecemos de cero. Bueno, yo no creo en eso. Yo creo que hay experiencias que son buenas y esa es la que hay que rescatar. Hay formación que es importante. Yo creo también en la formación política de la gente. Y cuando a ti aspira a gobernarte alguien que no tiene formación política, eso para mí es tan peligroso como alguien que ya estuvo y te robó, como alguien que ya estuvo y ya sabes, conoces que tiene una forma mafiosa de gobernar. O sea,
hay que hacer como, yo digo que hay que separar las cosas, ¿no? Ni todo, a ver, es que sería como una negación de mi propia experiencia, sería una negación de mi propio ser si yo le digo, bueno, todos ya, el que fue diputado más nunca puede ser. Bueno, pero si hubo experiencias positivas, ¿por qué no las vamos a rescatar? ¿No? O sea que la pregunta que tú me haces también puede entrampar la propia razón de la por qué yo insisto en la política, Claro. porque yo pretendo volver cuando tengo experiencias positivas de cosas que yo pude lograr y que siento que aprendiendo de los errores, porque nadie se queda igual. Una persona que evoluciona es una persona con capacidad de transformación, porque Claro. no solo te transformas tú mismo, o sea, tú no te quedas estático. La vida te ha ido enseñando y te va moldeando y quien eras tú hace 5 años, hace 10 años, hace 11 años, no eres la misma persona de ahora. Entonces los golpes te enseñan. Y si esa enseñanza ha sido capitalizada por ti mismo en positivo, entonces tú quieres poner eso al servicio de los demás, yo veo ahí un valor. Oiga, ahorita usted es precandidata a diputada, pero ya usted fue diputada de la Asamblea Nacional, usted fue candidata a presidenta de la República. Si aparece así en el panorama un super candidato, un buen candidato, que le digan a Matilde Gómez, yo quiero que tú seas mi vicepresidenta, ¿usted lo aceptaría? Yo creo que esas son respuestas que se dan en el momento. Uno no especula sobre esas ofertas que ahorita están solamente en la mente y en el escenario de la especulación. Ese momento, porque es mentira, yo podría adelantar cualquier respuesta y en el momento que se me presentara, a lo mejor reacciono completamente distinto a lo que digo hoy. Entonces yo ya la experiencia me ha enseñado porque esas ofertas ya las tuve en el pasado y yo creo que esas son cosas que se atienden en el momento que llegan. Ya Ana Matilde pasó por... Ya, yo pasé por esa ¿Usted parte. estaría dispuesta a meter un presidente Ya preso? pasó Juan. Ah, sí. No, dispuesta no decía. La frase fue, yo necesito un expresidente preso. ¿Usted se atreve o no? Como si eso fuera cuestión de valentía, ¿no? Y no de pruebas, que Sí, fue mi respuesta. exactamente. Ya ese capítulo ya no pasó. Sí. Y esa es la experiencia que yo digo que no es descartable. O sea, de alguna manera uno acumula vivencias que son enseñanzas. Y si esas enseñanzas han sido para crecer, bien merecen la pena ponerlas al servicio de los demás. Más temprano, Gonzalo Flor y yo conversábamos con la audiencia de los problemas por los que atraviesa buena parte de Latinoamérica. No por el sistema presidencialista en sí mismo, sino por las instituciones de las instituciones de la democracia, de las instituciones del Estado, débiles. Y en el caso de Panamá ni hablar, un país de institucionalidad muy pobre. Y Ana Matilde Gómez, con la experiencia que ya le ha tocado vivir incluso a título personal en la vida pública y en cargos del Estado, ¿cree que es rescatable aún la institucionalidad? Sí, con una profunda transformación de las estructuras de poder. Lo que ocurre es que tú no puedes rescatar, a ver, si una persona está muy enferma, y está en una fase que uno podría llamar crítica, a veces tú tienes que tener tratamientos que son como de shock, ¿sí? Tú no puedes irte solamente por lo convencional. Encrucijadas como las que estamos viviendo nos hacen a veces preguntarnos si por las vías tradicionales, de poco a poco, de generación a generación, esto se va a poder resolver. Y hay otras en las que dice, hay que atreverse a tomar decisiones que sean, como que rompan, decisiones que sean fuertes, pero correctas, y hacerlas en el momento que hay que hacerlo, aunque eso te traiga desaprobación popular de los que no van a comprender, pero que se van a beneficiar de que tú tengas la valentía de tomar decisiones que son como de shock para poder transformar. Hay cosas que hay que cambiar de raíz, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es rescatable. Si no lo pensara, no estaría en esto. Pero, a ver, doctora, hay una broma que nos hacemos aquí en el programa entre el profesor y mi persona sobre lo etéreo que puedo ser yo y lo filosófico frente a la política y a la realidad de la política en Panamá. Yo creo que el debate político se tiene que elevar. No se puede quedar en un debate electorero. Se tiene que hablar de ideas, de posiciones. El país tiene que tomar un rumbo económico hacia dónde, más abierto, más cerrado. Al igual que la posición que tiene que tener Panamá a nivel internacional, de un lado, de otro.
Eh, y cuando uno conversa con quienes hacen parte de la vida política de la nación, bueno, uno se queda con las ganas de más, ¿no? ¿Cómo podemos elevar el debate? O sea, ¿cómo podemos hacer que quienes nos van a representar en un futuro, en un cargo de elección popular, se unan a este debate filosófico, ideológico, de posiciones que vaya mucho más allá de un simple voto? Bueno, que aparezcan en el escenario actores que puedan retar esa conciencia y esa intención. Si un actor que tiene formación política, tiene una ideología clara, que tiene la capacidad de retar con la narrativa las propuestas oscuras y ocultas de otros, el debate se tiene que elevar. Y esa es la importancia de que aparezcan otros actores o actores con formación política, con posicionamiento ideológico o con definición ideológica, porque va a retar a los contrincantes y va a retar a los interlocutores a poder debatir en ese terreno. Si todos son los mismos mamarrachos de siempre y la discusión va a ser si doy subsidios o no los doy, o si solamente en la superficialidad, si se van a quedar ahí arribita, ¿verdad? Todos van a hablar el mismo lenguaje. Si entra alguien, una candidatura disruptiva, una candidatura que pueda retar la narrativa de los demás, van a tener que transparentarse, van a tener que decir de verdad, por ejemplo, qué van a hacer con la caja del Seguro Social y para qué y cómo. ¿Sí? No dije, es que la caja tenemos que atenderla porque ya está, no se puede más y porque sí, pero es que eso lo sabemos todo ya nos lo han dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Los diagnósticos están ahí, pero entonces tú, ¿qué vas a hacer? ¿O tú vas a salvar el sistema solidario o tú crees en las cuentas individuales? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú nos planteas? Que se atrevan a plantear porque ya no tienen cómo van a hacer las cosas que dicen que van a hacer o cómo van a rescatar. Estamos metidos. Claro, claro. Lo que Pero pasa, entonces no y es un camino muy largo. Faltan todavía 4 meses y aquí nadie puede cantar victoria. Cualquier cosa puede pasar. y como cualquier cosa puede pasar, quisiera saber, ¿y qué pasa si Ana Matilde Gómez, cuando ya se aproximan los periodos de cierre, ya supongamos que consiguió la firma, entrar entre los 3 primeros de libre postulación, y si algún partido le toca la puerta y dice, oye, te podemos postular? No, eso, mira, otra vez sería el plano de la especulación, ¿no? Y yo Sí. ahí en ese terreno no me gusta estar aventurando respuestas, pero yo esa todavía la veo más difícil que la primera. Lo que ¿Y ocurre, qué? profesor Cabrera, y déjeme aclarar, y déjeme tal vez esto permita Sí. explicar, porque mire, yo soy una mujer con madurez no solamente emocional, intelectual. Estoy en una etapa de mi vida en la que yo ya pasé, si es que alguna vez lo padecí, eso de querer complacer a los demás o de que la gente te quiera. Sí, a mí me quieren en mi casa y yo creo que eso es lo que uno debe aspirar. Sí, entonces yo no sufro de eso de estar tratando de caer bien de todas maneras diciendo lo que la gente quiere oír, sino lo que hay que decir o lo que yo pienso, que no significa que mentes estrechísimas interpreten que yo hablo tratando de ser la que más sé. Tontería. Lo que ocurre es que así es como ellos me ven, pero no saben interpretarse a ellos mismos, porque yo hablo de lo que sé, de lo que no sé, no hablo. Entonces, ya a estas alturas de mi vida, entrar en un colectivo que me trate de imponer líneas o que me diga, esta ley es buena o esta ley es mala, pero no importa
con el aporte que yo hago a mi vida familiar y en la vida pública también me lo he ganado. Así que yo de verdad que no sirvo ni para servir té ni café. Yo se lo sirvo con mucho gusto si yo soy su anfitriona, ¿sí? Pero usted no me invita para después encerrarme en el cuarto de al lado y botar la llave para que yo no salga y no hable, ¿sí? O usted yo creo que usted me entiende en lo que yo les trato. Totalmente, Así totalmente. es. Lo que ocurre es, y eso yo lo vengo diciendo no de ahora, incluso desde la época en que yo era miembro de partido político. Y si hay algo que a mí me queda muy claro, a estas alturas de mi vida lo sigo teniendo claro. Hay gente, primero, para estar en cualquier organización, cualquier tipo de organización humana, tiene que tener un nivel de disciplina, para empezar. Y tú te involucras en una organización humana cuando tú te identificas con esa organización humana. O sea, en el caso de un partido político, pues con un plan de gobierno, con una declaración de principios, con un planteamiento filosófico, ideológico. Pero cuando dejas de identificarte con eso, te tienes que ir. Porque ya tú eres el que está fuera de lugar. La organización va a seguir. Pero por otro lado, la dinámica democrática, y particularmente acá en Panamá, pues a empujones, porque ha sido a empujones, pues ha reconocido y ha aceptado y ha creado legalmente la figura de la libre postulación. Pues hay que recordar que la figura de la libre postulación existe en la Constitución con la reforma del 83. Y no es hasta una o dos elecciones anteriores que se le terminó de dar forma, porque el sistema está diseñado para los partidos políticos. Entonces, ¿qué ocurre? La dinámica democrática nos ha dicho, no, no, espera un momento. Es que así como existen los partidos políticos, el ciudadano que no quiere ser parte de un partido político también tiene derecho a aspirar y a tener todos una vez cumplidos con los requisitos, tener la igualdad de condiciones con respecto a los que aspiran en un partido político. Ya, pero es que antes no era así. Era blanco o negro. Puedes aspirar, pero si no tienes un partido, estás afuera. Sin embargo, no sé por qué sospecho que puede que ocurra, lo mío es una sospecha en el terreno de la especulación, que cuando se vayan acá cerrando los tiempos de postura, primero de la recolección de firmas y por otro lado los tiempos de la postulación de los partidos, no me voy a sorprender que algunos partidos le toquen la puerta a algunos que ya hayan recogido firmas y que ya hayan logrado la postulación y que le ofrezcan la papeleta. Yo por eso hice la pregunta. O sea, no me voy a sorprender que eso ocurra, como también que le ofrezcan la papeleta a aquellos que quedaron de cuarto, quinto, sexto, Que reconociendo también ya habría que ver porque en los plurinominales no es posible, ¿no? Entonces habría que ver, y van juntos. ajá, Y ir van juntos. la norma. Entonces, pero también, profesor, y esto no significa que una persona que está en la libre postulación, que escoge ese camino para poder participar en la vida política, entendiendo la política como un valor de la democracia, que es como yo lo entiendo, y una forma de participación ciudadana para poder transformar, no significa que uno no sea una persona disciplinada. El simple hecho de poder entrar en este camino, pero haciendo las cosas bien, porque obviamente también hay los infiltrados y hay los que están aquí con las mismas prácticas que dicen que quieren o que cuestionan o que quieren cambiar. De todo eso estamos, de un camino minado. Sabemos que hay aquí personas que han sido puestas por los propios partidos políticos para quitarle un espacio a aquellos que no han tenido militancia política o que no tienen militancia político partidista y que desean entrar a la cosa pública o a la política y participar de verdad con buena fe y con profundas convicciones democráticas. Entonces, con todo eso hay que luchar y eso amerita disciplina también para no lo demás es como animalito de playa, no va
está pasando. Ana Matilde Gómez, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy amable. Gracias a ustedes también. Saludos, buen día a todos. Hasta luego. Igualmente.